abogado Nino Casanello, él es penalista. Le damos la bienvenida una vez que dividamos pantalla para comenzar esta conversación, por favor. Doctor, ¿cómo está? ¿Me está escuchando? Sí, fuerte y claro. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Omar. Muy buenos Buenos días, días. Mayita. Qué gusto estar aquí. Gracias. Vea, Mayita, la saludaron. A Noris no le pararon bola, pero no importa. Se ve que nos ve, don Nino. Y a Doctor, Nori también. a Noris también. Oiga, doctor, mire, honestamente, en principio el tema era un poco abordar cómo manejar esto de la prisión domiciliaria que distrae a tantos policías, ¿no? Vamos a hablar de eso. Pero sí nos gustaría saber, más allá de que estamos ya llenos de diagnósticos, desde su punto de vista como penalista y un hombre que litiga, ¿cuál es el papel o qué falta a lo mejor en la función judicial? ¿Qué necesita la policía? ¿Qué se puede hacer para poder combatir el crimen organizado que hoy día se ha tomado las calles del país y que ha obligado a una medida como la de ayer, un toque de queda, donde ponemos a enfrentarse al crimen organizado con la policía y vemos que mejor armados están los delincuentes que los propios policías? Bueno, si estuviera en sus manos, ¿qué recomendaciones haría, doctor Casanello? Bueno, Jimmy, muy amable y tal vez la respuesta es dura de escuchar. eh, pero si uno revisa nuestro artículo 369, que habla pues de la delincuencia organizada, Ujú. se va a dar cuenta que la principal característica de este tipo penal es que la organización, la empresa que se lleva adelante, tiene una finalidad eminentemente económica, tiene una finalidad de generación material. Y así entramos un poquito en materia, ¿no? Ujú. Por datos, notas de prensa, incluso en la solicitud de las últimas preguntas de consulta popular, los datos respecto a las ganancias que genera el narcotráfico y actividades paralelas, que de una u otra manera son el objeto final de estas estructuras de crimen organizado, son industrias que van, en las estimaciones más fuertes, llegan hasta los 20.000 millones de dólares. Ujú. Notas de noviembre del año 2021. Si lo comparamos en una industria si comparamos una industria de 20.000 millones de dólares con una entidad que tiene un presupuesto de 1.200 millones de dólares al año, como lo es la Policía Nacional, y con una proyección de incremento al otro año de más o menos 5.000 millones, tal y como lo han anunciado desde el Ministerio de Ujú. Finanzas, usted podrá notar que solo en la proyección de hacia donde se quiere llegar, estamos hablando de que la policía, si lograra esos 5.000 millones de asignaciones con ayudas internacionales, tendría un cuarto de la ganancia final de esta actividad. Entonces, solo la desproporción numérica nos hace entender qué es lo que está en juego. Y dicho esto, tenemos que regresar entonces a iniciativas que ya se encuentran aprobadas en el país, pero que, por ejemplo, han sido heridas de muerte, como lo era la Ley de Extinción de Dominio. Ujú. Una norma que, si bien sirve para luchar contra delitos de corrupción, también sirve para luchar contra estructuras de delincuencia organizada. Y obviamente el robustecimiento de un sistema económico, más aún considerando que estamos dolarizados, que expulse esta ganancia o que la señale de tal forma que el análisis tipo negocio que generan estas estructuras ya no es rentable tener la ganancia o generar la ganancia en el Ecuador, porque por más dolarizado que esté, estamos sufriendo el embate de que lo que trabajamos en la cadena logística no se puede gozar ni incorporar al sistema formal. Esa es una de las formas inmediatas de luchar. Lamentablemente existió pues un fallo en su momento de la Corte Constitucional que condicionó a la Ley de Extinción de Dominio a que la sentencia fuera ejecutoriada. Entonces, en función pues de poder aplicar esta institución. En tal sentido, regresamos a algo que ya existía en la normativa, que es el comiso con condena, ¿no? Al final del día, el grave problema que enfrentaron naciones vecinas era este fuerte contingente económico de estas organizaciones y normas como la Ley de Extinción de Dominio y controles más fuertes de las entidades llamadas pues, a realizar estas Ya. observaciones, como las superintendencias, la UAFE, son necesarias. Y obviamente
este incremento y mejora en el control viene con mejoras en la tecnología, mejoras en la organización, mayor contingente. Claro. Ese es un punto que hay que atacar. ¿Para qué? Para, una vez cortado ese financiamiento, empezar a ver cómo estas estructuras tienen más problemas para mantener, digámoslo así, a su nómina. Claro. Entonces, ahí hay un punto clave, fuera pues de lo que ya vamos a conversar en materia penitenciaria, claro, o carcelaria, obviamente, y desde doctor, la vista del derecho. Efectivamente, el gran problema, usted lo ha tocado, es que es un gran negocio, ¿no? Son 20.000 millones de dólares aproximadamente en el 2021 y me atrevo a pensar que esa cifra debe haber crecido, debe tener una proyección de crecimiento en el 2022. Estamos frente a un problema gravísimo. Ese es el uno. El otro problema es lo que está pasando en las cárceles, ¿no? Porque es evidente, y por lo menos eso es lo que trasciende, que supuestamente las órdenes de ejecuciones y de organización de los territorios salen de las cárceles. ¿A qué cree usted que se debe ese descontrol y ese sospechoso hecho de que a pesar del paso del tiempo todavía no hay una forma adecuada de poder controlar el ingreso indiscriminado de armas a las cárceles? Bueno, realmente, y aquí tenemos que tener un alto nivel de honestidad respecto a los hechos. Lo que nosotros atestiguamos ayer, hechos terribles, de hecho, mis condolencias con las familias de los agentes policiales que fallecieron y en general con las personas que han vivido el embate el día de ayer del crimen organizado. Pero ayer nosotros vimos una acción positiva por parte del gobierno, positiva en el sentido de lo vimos actuar. Ayer el gobierno decidió desalojar pabellones contra las amenazas de estas organizaciones. Se ha corrido ese riesgo, hemos visto el traslado y aquí para contestar su pregunta, hay que entender entonces que hoy las cárceles son objetivos militares de estas organizaciones y ayer vimos eso, ayer vimos la reacción de un grupo armado ante la toma de una de sus posiciones estratégicas y la colocación de su contingente en lugares donde probablemente no tienen ese manejo. Yo creo que esas imágenes de las familias que se oponían al traslado de sus familiares, sin perjuicio de ya no tenerlos cerca, también tenía que ver con el miedo a que, por lo menos dentro del marco de estas estructuras o estos pactos de agresión y no agresión de estas bandas, están relativamente seguros en su pabellón en comparación a ser trasladados, pues, en este caso a la cárcel del Rodeo. Entonces, ayer vimos una acción efectiva, pero también tenemos que estar vigilantes porque ha habido señalamientos y el gobierno tendrá que desmarcarse también de estas alegaciones de que esto respondería a que de una manera u otra se ha decidido no agredir o no modificar a un conjunto o a un grupo establecido en favor de terminar con otro grupo que aparentemente no quería llegar a acuerdos. Pero como digo, esas han sido alegaciones que han sido vertidas y que el tiempo establecerá si son reales y que se desmentirán. Lo que hemos visto ayer positivamente es algo que se le pedía hace rato al gobierno, es retoma el control, ha retomado el control de 2 pabellones y probablemente habrá que verlo si esto lo sigue haciendo en otros lugares. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Porque al final del día el traslado de los reos no significa disminuir el hacinamiento carcelario. De hecho, a partir de este movimiento tenemos que entender si es que a lo mejor el Rodeo, que no se encontraba en una situación de hacinamiento tan crítica, a lo mejor con el paso de unos días señala su imposibilidad de tener a tantos reos recientemente trasladados y vemos reubicaciones que a lo mejor regresan al status quo o que generan nuevos panoramas de violencia. Y ahí sí, retomando su pregunta, por más que trasladé en función de mostrar con fuerza que puedo tener el control de mis cárceles, a lo mejor estoy desplegando un escenario que no logro terminar de ver y al costo de haber llevado la violencia a las calles, porque eso fue lo que pasó ayer. Claro, claro, claro. Y bueno, y siempre yo reiteraré, antes de darle paso a mis compañeros, mi enorme preocupación y mi extrañeza porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía tenemos a los policías que tienen que comprar sus balas, que no tienen un uniforme, que tienen que comprar sus uniformes, sus chalecos que no les entregan en el 2015, que salen a arriesgar su vida casi con pistolas de balines cuando
cuando los delincuentes se los encuentran con fusiles, ¿no? Ahí me parece también que hay que ver la manera de reforzar los controles en fronteras, en puertos, aeropuertos, porque el ingreso de armas al Ecuador se ha vuelto tan normal, que uno dice, bueno, esto no es coincidencia. Han pasado 8 meses, 6 meses que se anunció el fortalecimiento de los sistemas de control de las cárceles y todavía no se compra nada. Bueno, en eso coincido plenamente con usted. Hemos sido todos testigos, por lo menos aquellos que seguimos los medios de comunicación diariamente, digamos, la temperatura de este conflicto, como en varias ocasiones cuando a los funcionarios de las diferentes zonales o encargados de los centros de privación de libertad se les pregunta sobre las compras de los detectores de metales, señalan que están atrapados en uno u otro tecnicismo administrativo, pese a que en ocasiones ha habido declaraciones de estado de emergencia. Y en ese sentido tenemos que ser claros, ¿no? Si yo no cuento con los elementos para detectar positivamente el ingreso de armas, si además tampoco puedo cortar logísticamente la comunicación, más allá, y ese es un punto a señalar, ¿no? Existen los inhibidores, todo el mundo habla de ellos, pero sin embargo las comunicaciones en todos los centros de privación de libertad se mantienen. Y eso responde probablemente a un conjunto de pactos de no agresión del tipo del que hemos visto hasta el día de ayer. Es decir, la amenaza de, si tú me cortas esto o aquello, pues viene el caos y eso supone una inestabilidad para ti. Así que, reitero, ayer hemos visto una acción positiva de aquellas que se les pedía, pero esto debe venir complementado, como bien lo dice usted, Jimmy, con la correcta reestructuración de los mecanismos para evitar que una vez más coloquen armas, que una vez más coloquen municiones de alto calibre. De hecho, considerando las transiciones de los pabellones del día de ayer, entendemos que al SNAI tomar control ha limpiado de armas aquellos pabellones. Si resulta ser que con el tiempo nos damos cuenta que existen nuevos altercados en esos mismos lugares, tenemos que entender que ya no podríamos caer en la excusa, por así decirlo, de que son armas que han sido ingresadas con anterioridad o que se encontraban escondidas, porque por lo menos en las últimas 24 horas el control de esos lugares en concreto ha estado en manos de las autoridades, ¿no? Lo hemos visto hasta en videos de público conocimiento, como el director del SNAI entró y dijo, hemos tomado control de estos pabellones aquí en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil, ¿no? Doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Omar? Buenos días. Gracias por su tiempo, doctor. Doctor, con toda la sinceridad del mundo, usted sabe que este espacio sirve para comentar y siempre en nivel de respeto. Le hago la pregunta y espero así mismo una respuesta sincera y concreta. El problema del país va por el tema de leyes. ¿Por qué se lo pregunto? Porque ayer en la desesperación por todo lo que estábamos viviendo, la gente dice, pero es que son estos malditos ineptos brutos de la Asamblea que no hacen leyes más fuertes. O también ayer ya vi que está cambiando un poco el discurso. Dice estos criminales de la Corte Constitucional que son los garantistas de los criminales. Le pregunto con sinceridad, usted que es penalista, usted que es litiga, usted que ha ido a la penitenciaría, supongo en algún momento a visitar a algún cliente o algún tipo de diligencia. La pregunta es esta. ¿Realmente el problema del país son las leyes o va por otro lado? En lo absoluto, Omar, el problema realmente es la ejecución del marco jurídico y una ejecución que vaya de la mano, pues, de una correcta asignación de fondos. Ese es el diagnóstico. Y de un correcto deber ser, una utilización inteligente también de los recursos. ¿Esto qué implica? Y vamos a tomar un pequeño ejemplo, ¿no? Una de las preguntas que se han remitido, de las últimas 3 preguntas, a efectos de la consulta popular, habla de la tipificación de un delito de extorsión en el marco de delincuencia organizada. Y esto es interesante porque al final del día lo que nos están diciendo es el delito de extorsión por su propia pena tiene el problema de que técnicamente no está en el marco de la delincuencia organizada porque es un delito que tiene una pena privativa de libertad mayor de 5 años.
Pero eso no significa que aquellos que hacen extorsión no estén dedicados también a otro tipo de actividades ilícitas que los hagan reos de delincuencia organizada. Si no fuera así, lo que tendría que hacer la policía es hacer una investigación por asociación ilícita, tipo penal, que por la pena de extorsión sí le permitiría pesquisar al día de hoy a estas organizaciones que se dedican a hacer el famoso racketeering gringo. La forma más antigua del crimen organizado es la extorsión. De hecho, así nace, porque es un mecanismo estructurado por el que de hecho la organización criminal se atribuye rol estatal y brinda protección a las personas a cambio de dinero. Doctor, entonces, sobre este punto, doctor, sí, he leído a varios de sus colegas que dicen esta pregunta que ha presentado el gobierno se llama populismo penal, porque ya está tipificada la extorsión. El hecho que ahora mediáticamente se llame vacunas no quiere decir que deja de ser una extorsión, y eso ya está tipificado. Correcto, Omar, por eso le decía, ¿por qué dicen extorsión en delincuencia organizada? Porque por su pena, la extorsión sería un delito que no encuadraría en los presupuestos de la delincuencia organizada, que le exige que se asocien para cometer delitos mayores a 5 años. Pero sí tenemos una opción de organización o de pesquisa, una organización que se dedica a delitos de menos de 5 años, se llama asociación ilícita. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué limitación tiene hoy por hoy Fiscalía o Policía para llevar adelante una investigación por asociación ilícita ante una banda de extorsionadores? Ninguna. ¿Que la pena es menor? Sí. Pero uno de los graves problemas, como señalábamos, Omar, no tiene que ver con que haya pena o no, tiene que ver con que se cumpla, con que se logre sentenciar a las personas. Y eso implica mejores investigaciones. Entonces, aún si tipificáramos delincuencia organizada por extorsión y le ponemos pena de 7 a 10 años, el problema no va a ser el tipo penal estar allí por consulta popular o por reforma legal, que es un poco la crítica que también se les hacía. Pero la pregunta es, al momento de hacer la investigación, ¿va a ser efectiva? ¿Voy a lograr establecer el marco de una asociación, un preacuerdo para realizar esto? ¿O voy a tener problemas a la larga cuando yo me refiera, por ejemplo, a cómo se relaciona A con B? Porque, por ejemplo, no se logró terminar la investigación a tiempo o se decidió procesarlos rápidamente por un procedimiento directo y me quedé apenas con 20 días. Si usted me pregunta a mí, el Ecuador hoy por hoy, y esto lo vengo sosteniendo hace rato, la reforma normativa que necesita en el COIP es una sola para poder garantizar un trabajo totalmente limpio y libre de vicios por parte de la policía. Y es la detención con fines investigativos con la posibilidad de formulación de cargos en 24 horas. Cuestión que hoy está parchada con lo que yo considero un conjunto pues, de irregularidades, porque se forjan o se promueven flagrancias que no son flagrantes, se arriesga la integridad de procesos. Pero esa es una reforma que está de frente y que permitiría lidiar con uno de los problemas que entendemos que tiene pues, que afrontar Fiscalía y Policía cuando genera una investigación, que es tratar de detener a alguien antes pues, de que se dé a la fuga. Perfecto. Esa es una sola reforma normativa donde a lo mejor hoy y en función de la reestructuración del COIP nos queda debiendo la norma. Pero todo lo demás es ejecución. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué necesita más la policía? ¿Más tipos penales o mejor contingente y mejores recursos para investigar a las organizaciones que ya existen, que son varias? Escuchaba el otro día al analista Fernando Carrión, se habla de más de 20 organizaciones altamente estructuradas en el país o de peligro. Y se habla de presencia de organizaciones en las que ni siquiera soñamos en la cantidad de daño que pueden hacer, como el primer comando de la capital. Recientemente se ha expuesto al Tren de Aragua aquí. La realidad es que mientras nuestra policía avanza al ritmo de $1.200 millones quitándole gasto corriente, es decir, sueldos, la delincuencia organizada tiene una industria que le ha de permitir invertir en desarrollo y tecnología al menos unos 6.000 a 7.000 millones. Todo lo que vemos son prácticas que ya sufrió Brasil y México en los últimos 10, 12 años. Empezamos a ver delincuentes en la calle, lo mencionaba Jimmy, con fusiles de asalto, con municiones capaces de penetrar blindajes. Doctor, rápidamente, doctor, disculpe, con el tiempo, mire, y se lo pregunto desde el punto de vista penal, pero también algo de política, lo invito a hacer un análisis político. Ayer hubo una polémica, ¿no? Más allá de todas estas matanzas, un cruce de tweets, ahí salió el señor Bukele a decir que los estados de excepción no funcionan para nada, si no hay una
efectivas acciones. Eso es derivado a un comentario que hizo Guillermo Lasso 48 horas antes, en donde decía: a mí me están presionando para acoger el modelo de un país centroamericano que no respeta los derechos humanos. Y hubo una respuesta por parte de unos diputados de El Salvador. Entonces, en estos momentos hay fuego cruzado. Hoy también un asambleísta del movimiento Creo salió a decir: ustedes quieren que acojamos el modelo de Bukele. Desde el punto de vista penal y según su experiencia, ¿funciona el modelo Bukele? ¿Hay que acogerlo en el país? Mire, en los dos casos, y así tal vez voy a contestar esta pregunta, yo puedo tener una política criminal dedicada a tratar de encarcelar o sacar de combate a estructuras delincuenciales. Pero esas estructuras delincuenciales proliferan en países de Centroamérica y países como el nuestro, principalmente en función de estatus o de estándares de desigualdad. ¿Por qué? Porque de lo que más necesitan, o la materia prima de las estructuras criminales, es contingente humano, personas que establezcan una red. Entonces, vamos a suponer que el caso de El Salvador, a vista de todo el mundo, pues es muy exitoso. La pregunta es: cuando estas personas cumplan condenas de 45, 50 años, 20, los regímenes especiales, y traten de reintegrarse a la sociedad, ¿a dónde van a regresar? Si han tenido 25, 30 años de reclusión al final del día, o de internamiento en un espacio ajeno. Y sus hijos, sin sus padres, sin sus madres, al final del día, ¿a qué se están dedicando? ¿O vamos a decir que van a comer o a vivir a base del miedo? Yo lo que sostengo es que si una política criminal no viene acompañada de una reforma en los estamentos sociales, de la posibilidad de identificar problemas que a veces no tienen que ver solo con los ingresos, tienen que ver con la posibilidad de que varias personas, por ejemplo, disfruten un espacio público en igualdad de condiciones. Si uno no integra plenamente eso en su estructura o visión de gobierno, lo que tiene es una solución parche que hará lucir fuerte a un gobierno durante un tiempo, pero que con el tiempo, valga la redundancia, hará notar pues una estructura social endeble que regresará a las mismas prácticas o aquellas peores. Entonces, creo que la discusión no solo va por la mano dura directa. Lo que sufrimos ayer fue el embate de un golpe militar, lo vuelvo a decir, y hay que reconocerle al gobierno, tal y como ha tenido pues la frontalidad de decir: voy a reducir el hacinamiento carcelario, voy a incrementar el número de guías. Ayer intentó cumplir con una nueva promesa que es: voy a entrar a los pabellones, voy a desarticular a sus estructuras delictivas y voy a mandarlos a diferentes lugares. El único señalamiento, insisto, porque ha sido referido en varios medios de comunicación, no lo replico, sino que de alguna manera lo pongo sobre la mesa, es que hay personas que han señalado que para la acción que tomó el gobierno, de una u otra manera, toleró el marco delictivo o toleró las actuaciones de ciertas bandas que sí buscan la paz, que ha sido más o menos lo que se ha señalado, y ha decidido pues desarticular aquellas que impiden este proceso. Y eso es una alegación fuerte, porque de una u otra manera pues el gobierno no tiene un rol para tomar partido por una u otra banda. Claro, el gobierno tiene un rol de reubicar, digamos, o de mitigar el problema delincuencial. Abogado, pero son días. Alegaciones que están en el aire. Noris Arroyave le saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Abogado, tenemos un presidente que salió ayer a dar una rueda de prensa. Fue enérgico el mensaje para las bandas delincuenciales y el crimen organizado. Y tenemos a una policía que con miedo dijo: bueno, vamos a la calle y vamos a darle la pelea. Lo que se ha dicho durante muchísimas ocasiones y muchísimas veces es: la policía hace su trabajo, los atrapa y luego, al pasar de los días, están de nuevo libres. Tenemos a delincuentes con cientos de dentro de su récord de detenciones y siguen estando. Probablemente muchos de los que se detengan van a tener un historial largo delictivo. Lo escuchaba usted que decía: más allá de las leyes es todo el proceso y el fortalecimiento desde la investigación para que se pueda emitir los cargos y defender, y Fiscalía pueda realmente sostener esas detenciones. ¿Qué debe hacer el Estado, como Estado en este momento, para que no vuelva a suceder eso?
usted se refiere para que no vuelva a suceder. Lo de los delincuentes atrapados y saliendo a los 2 días. Lo que pasa, y aquí voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Cuando falleció este señor Norero hace unos días, en la crónica, por ejemplo, que realizaba otro medio de comunicación, señalaba que del grupo de personas que lo custodiaba días antes, ellos lograron salir en prelibertad. Y esto lo hacían pues un poco explicando la lógica de cómo llegaba al momento de su asesinato. Y cuando hablamos del régimen de prelibertad de estas dos personas, y en eso me voy a centrar, hablamos entonces de dos personas que estaban cumpliendo pena y de las que un juez de garantías penitenciarias, viendo que cumplieron los requisitos, decidió pues que entonces podían volver a salir libres. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde un punto de vista legal, estas personas no es que estaban sin condena o en prisión preventiva, estas personas estaban cumpliendo pena y salieron a los ojos del ordenamiento jurídico. Porque al final del día, y eso sí es una realidad para todos los países que estamos en el sistema de derechos de la Corte Interamericana y en el marco de garantías de nuestra Constitución, la pena resocializa y si se cumple a ojos estatales su cometido, pues se reintegra. Que eso realmente esté pasando, en ese caso en concreto, es discutible. Pero desde un punto de vista jurídico, nos damos cuenta, pues, que el problema, en el caso de estas dos personas, había culminado. Es decir, como aquí no hay una pena mayor que la privación de libertad, y en tanto el sistema logre revisar que cumplir los requisitos, el sistema de justicia cumplió. Cuando hablamos de las famosas salidas, tenemos que ir caso por caso a ver si la persona salió porque le revocaron la prisión preventiva, porque hubo una irregularidad o simplemente porque se dictó una prelibertad. Doctor. Claro. Sí, lamento tener que interrumpirlo. El tiempo es el enemigo más terrible de la televisión. Le queremos agradecer y quedamos pendientes para abordar este tema que es muy importante en una próxima conversación. Muy amable, doctor Casanelo, un abrazo para usted.